Yo tendría que hablarte de mí como joven, ¿no es cierto? Porque verás, yo regresé de Chile después del golpe en el 73, entré a sociología en el 74. Esa es la época dorada de la reforma, de la autogestión, donde está el Gonzalo Abad. Yo todo eso sabía de oídas, pero me ha hecho acordar mucho las clases que tuve con él. Es la segunda vez que estamos cerca de cámaras tú y yo. Tengo que mirar a algún lado por primero, a ti, ok. Para empezar, yo no soy quiteña. O sea, yo aterricé en Quito a los 14 años. Había venido antes de niña, a los 8, 9 años, y yo pues dije, esa es la ciudad donde quiero vivir, y a los 14 ya estaba viviendo aquí. Y yo me vinculé mucho a los grupos cristianos, primero críticos y luego radicales, ¿no? Y entonces mi vida era mucho de muchas cuestiones culturales críticas. A los 15 años yo era hippie, absolutamente hippie, pero me fui conectando con la política porque mi pasión también comenzó a ser la política. Hice amigos comunistas, pero no me gustaba mucho. Y más bien a mí siempre me sedujeron las corrientes radicales. Entonces, los Panteras Negras, la Angela Davis, el movimiento de los estudiantes en París. Yo me alineaba con todas esas corrientes, con el movimiento pacifista contra la lucha en Vietnam, mis primeras sintonizaciones con las mujeres que quemaban los sostenes, que estaban en el movimiento hippie, todo eso, ¿no? Y entonces no terminaba aún el colegio, cometí pues esta cuestión de casarme hiper jovencita, no, sin terminar el colegio aún, y ahí se cortó mi formación de estudiante. Tuve una hija y nos fuimos a Chile con mi compañero, mi primer esposo. Y cuando regresamos después del golpe, entonces, ¿qué hacer? Yo en realidad no quería originalmente estudiar sociología, sino cine. Pero aquí no había cine, ¿no? Me fui a Chile a estudiar cine y tampoco avancé mucho porque se cortó todo. Pero luego el campo ya propiamente político me engarzo aquí en la Escuela de Sociología. Y de oídas ya había escuchado que había un tipo jovencito, economista, genio, que era el Conejo Velasco. Él daba una materia que se llamaba Estructura Agraria Ecuatoriana. Y entonces entré y fue la revelación, o sea, yo no le llamo profesor, yo digo fue mi maestro, porque el Conejo hacía política, siempre hacía política. Y cuando estábamos en clases, o sea, sus clases eran políticas. Y yo encontré con las clases del Conejo lo que estaba esperando. Me había leído los 3 tomos del Capital, había leído muchísimo Lenin, había leído Althusser, Balibar, Poulantzas, un montón de autores. Y el Conejo nos hacía leer el desarrollo del capitalismo en Rusia, de Lenin, leí Kautsky, leí Samir Amin, Bettelheim. Entonces, al mismo tiempo que nos daba estas clases con estos vuelos donde nos hablaba del intercambio desigual y de la centro-periferia, leí con él los teóricos de la dependencia. Pero al mismo tiempo nos hablaba siempre de los procesos de las organizaciones arroceras en la costa o los procesos de los indígenas en Chimborazo. Entonces tenía un infinito deseo de que comprendamos. Podía usar Balibar, Kautsky, cualquiera, Wolf podría usar Stavenhagen, lo que sea, pero él nunca te hacía la clase complicada, ¿no? Él hacía unas clases muy redondas y tenía, como te digo, un infinito deseo de que políticamente nos movamos, seamos tocados, ¿no? A mí quien me invitó a ir al MRT fue el Conejo Velasco. O sea, él fue el que en algún momento me dijo, María, no sé cómo me lo dijo exactamente, pero él fue quien me llevó al MRT. Si bien entro, digamos, por la puerta Conejo Velasco, en el MRT a mí me sitúan en el organismo que dentro del MRT no era el del Conejo, sino que yo entro al comité urbano, al comité obrero. Donde están, digamos, otros compañeros con otras visiones, ¿no? Se daban pues los debates políticos y yo siempre acababa alineada con las tesis que planteaba el Conejo, ¿no? Ya como MRT nosotros estuvimos activando muy fuerte por la salida de la dictadura, ¿no? Tuvimos como varios hitos, ¿no? La masacre de Astra, creo que la muerte de Lázaro Condo, y bueno, todos estos eventos en que activábamos mucho, aunque estaba prohibido hacer política. Fue cuando hubieron varios carcelazos de algunos de nosotros. También era la época en que estábamos disputando mucho la constitución del FUT para salir del sindicalismo del Partido Comunista o del sindicalismo de la democracia cristiana. Entonces estábamos hablando mucho y tratando de asumir el tema del país político.
Nos alineamos muy fuerte con la necesidad de trabajar por el retorno a la democracia, pero un retorno, digamos, con patrones de democracia más profundas. Y uno de los puntos que me acuerdo que era uno de los que más énfasis le dábamos, pues es el voto para los analfabetos. ¿Y quiénes eran los analfabetos? Básicamente los indios. Claramente para nosotros era que queríamos marcar una diferencia con lo que podría ser la apuesta burguesa o la apuesta socialdemócrata por la democracia. Para nosotros la democracia tenía que dar respuesta al proceso que se venía viviendo por el FUT, al proceso que se venía viviendo con las organizaciones campesinas indígenas. Nosotros nos estábamos jugando por lo que era el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y campesinas en la democracia. Es que nosotros en el MRT estábamos haciendo unos procesos muy interesantes, para mí muy innovadores y con gran potencialidad política, pero de algún modo todos los grupos políticos que en esa época estábamos activos, estábamos de espaldas, si quieres, a lo que viene a ser luego la constitución política del movimiento indígena como pueblos y nacionalidades, ¿no? Y entonces los debates tenían que ver dentro del MRT, por un lado con la caracterización de las relaciones de clase, ¿no? ¿Quiénes son las clases hegemónicas? Si este es un proceso el que estábamos viviendo capitalista o no, la reforma agraria, ¿qué sentido tenía? ¿Había la posibilidad de una vía campesina para el Ecuador, sí o no? ¿En qué circunstancias? De lo que revisaba, el Conejo avanza mucho en criticar las tesis leninistas en el sentido de plantear que los campesinos nunca podían constituirse en una clase revolucionaria. Critica todo eso, incluso llega a plantear lo que Quijano luego llamará la colonialidad, llega a plantearlo como un elemento político central, la autoidentificación indígena en base a factores culturales, al territorio, digamos, a la exclusión y subordinación que sufren, y plantea una especie de, no una especie, sino plantea la existencia de un entramado de clase y de identidad étnica digamos, en los sujetos indígenas, pero le faltó tiempo porque no puede escribir todavía sobre las implicaciones de lo que él llama ahí en su libro las comunidades libres, por ejemplo las de Chimborazo, que son las que comienzan o donde comienza a gestarse todo este movimiento que luego va a terminar en el movimiento indígena con una autoidentificación política que rebasa lo que son las demandas de clase por la tierra o porque se termine el latifundio y que derivan en un planteamiento de Estado plurinacional, o sea, de cuestionamiento al Estado, ¿no? Entonces, eso yo creo que no lo alcanzamos a ver ninguno de los que estuvimos en el MRT. Bueno, verás que yo soy, ¿cómo te podría decir? Muy amiga de las utopías. Hasta ahora, ya con más de media vida cuesta, todavía soy muy amiga de las utopías. Para mí las utopías valen. O sea, la apuesta que nosotros hicimos posiblemente no tenía sustentos para convertirse en una propuesta política larga quizá. Era una apuesta, ¿no? Era una apuesta suficientemente interesante como para haber acogido gente tan diversa, Pocho, tan interesante y tan potencialmente germinativa. Esta fue una propuesta que de algún modo tenía en el Conejo un vector de unidad. Y este rol que jugaba el Conejo, no solamente trayéndonos, aportándonos, iluminándonos con un montón de desarrollos teóricos, políticos, sino también aportando una serie de relaciones con muchísima gente diversa, digamos, implicaba que muchos de nosotros fuéramos como pequeñas corporaciones que estaban recién tratando de unirse y muy pocas personas jugaban el papel de los sintetizadores de la unidad, pero el principal de todos era el Conejo. De modo que yo creo que no es equivocado decir que cuando el Conejo se murió, yo creo que así lo sentimos muchos, se murió simbólicamente la posibilidad de unidad, de hacer una síntesis de unidad, porque el Conejo operaba muchas veces, o sea, él planteaba las divergencias políticas, pero también el Conejo muchas veces funcionaba planteando la síntesis de unidad.